Póngase de pie, vamos a orar. Todos de pie, por favor. Padre, en esta noche estamos delante de ti, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento. Abre nuestros corazones, abrimos nuestros corazones, Señor, nuestras mentes para recibir tu palabra, Señor. Nuestra mente esté receptiva y nuestro corazón esté abierto. Queremos ser cambiados por tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Vaya por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Seguramente muchos ya se lo saben de memoria, pero cuando ya lo tenga, deme un fuerte amén. Todavía no lo tienen. Primera de Tesalonicenses 5:17. A ver, vénganse ustedes dos a sentar acá. Los dos, vénganse aquí. Agarren una Biblia de los que están ahí. Tú también, hijo, sí, tú. Ahí, siéntate con ellos, está bien. Ahí. ¿Ya lo tienen? Dígame, amén. Nos dice, orad sin cesar. Repita conmigo, orad sin cesar. Otra vez, orad sin cesar. Hemos estado hablando y vamos a estar hablando por algunos fines de semana sobre oración, y lo primero que tú y yo tenemos que entender es que la oración no es una opción, la oración no es una sugerencia, la oración no es algo que tú y yo decidimos o hacemos si tenemos ganas o que Dios nos da el chance de hacer. Repita conmigo, la oración es un mandamiento. Otra vez, la oración es un mandamiento. Jesús no dijo si quieres ora, simplemente el apóstol manda y dice orad sin cesar. Escúchame bien, si tú y yo queremos ver los resultados de la iglesia de los Hechos, que está en el libro de los Hechos, tú y yo necesitamos hacer el mismo tipo de oración que está en el libro de los Hechos. Mala oración es mal caminar con Cristo. Si tú y yo oramos erróneamente o erramos en nuestra vida de oración, tú y yo vamos a errar en nuestro caminar en Cristo. Una oración defectuosa se traducirá en una vida cristiana defectuosa. Dígame fuerte, amén. Si nosotros, nuestro caminar en Cristo, nuestra vida de victoria, nuestra vida de todo lo que Cristo promete y la palabra, las promesas que están en la Biblia, están estrechamente condicionadas al funcionamiento correcto de nuestra vida de oración. ¿Sí queda claro? O sea, la oración, poder apostólico del libro de los Hechos requiere oración apostólica. Es el modelo de Cristo. Diga, el modelo de Cristo. Dígalo bien fuerte, el modelo de Cristo. No es mi modelo, no es lo que yo pienso que es orar, no es lo que yo creo como se debe de orar, es lo que Cristo dijo cómo debemos orar. ¿Está claro? ¿Queda claro eso? Vaya a Mateo 6, Mateo capítulo 6. Hace 8 días terminamos haciendo la oración del Padre Nuestro, siguiendo el modelo del Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro nos da ciertas enseñanzas o tiene unas perlas acerca de la oración, cosas que tú y yo nos pueden ayudar bastante. Vaya por favor, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Dile que está junto a ti, no seas hipócrita para orar. Dígale sin miedo, no seas hipócrita para orar. Escucha bien, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles. Ahora nadie diga, "Ah, ya ves, no tenemos que orar fuerte en la iglesia". No se refiere a eso. Porque la motivación de ellos era ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuchen bien, la oración, yo les dije desde hace 2 o 3 semanas, la oración es un lugar, la oración no es lo que hacemos. Tú y yo no tenemos que ser gente que ora, necesitamos ser gente de oración. ¿Queda claro? Hay gente que ora cuando está, todo mundo ora, hasta los no creyentes oran, y eso no indica que Dios oye. La única oración que Dios oye de un pecador es la oración de arrepentimiento, ninguna otra. ¿Se acuerda cuando Jesús llega sana a aquel ciego y entonces le están recriminando al ciego? ¿Quién te sanó? ¿Cómo le hice? Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí o no? Entonces, Dios no oye pecadores. 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Ahora, en el verso 9 comienza la oración del Padre Nuestro. Así que vamos hoy a estudiar esta parte de la palabra del verso 7 al verso 13. Que la oración del Padre Nuestro, todo el mundo se la sabe, que unos desde chiquitos ya la repetían, la rezaban, la oraban. Ahora el verso 6 nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu, ¿dónde voy? Ok, 7, y orando no uséis vanas repeticiones. 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, su Padre sabe que tiene necesidad. 9, perdón, vamos del 9 al 13 nada más. 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y dígame fuerte, amén. Ok, vamos a dividir la oración. Fíjese, primera parte, usted va a subrayar la palabra Padre. Padre nuestro. ¿Listo? Ese vamos a ponerle el número 1. Número 2, que estás en el cielo o en los cielos. Número 3, santificado sea tu nombre. Número 4, venga tu reino. Número 5, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Número 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y número 7, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, le vamos a poner al mensaje, Miriam, 7 llaves de una oración efectiva. Vamos a ponerle así. Okay, vamos a ver 7 cositas que son básicas para que nuestra oración pueda ser efectiva, pueda ser poderosa. ¿Cuántos quieren una relación viva con Dios? Número 1, escúcheme bien. Dice, ustedes van a orar así, van a decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro significa una palabra, o tiene que ver con una palabra que es relación. Padre es de padre a hijo. Hay una relación de un hijo con un padre. Escúchame bien, tú y yo no podemos orar si no tenemos una relación con el Padre. Recuerde, Dios no es Santa Claus. Dios no es alguien al que acudimos como el 911 o cuando como una emergencia. Oh Diosito, Diosito, oh Dios mío. No hay oración efectiva si no hay relación. Es importante. Hoy estamos viviendo en días en el que hay una predicación y un énfasis en la gracia que no es todo bíblico.
Y tú y yo tenemos que saber, somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, pero, ojo, necesitamos relación con Dios. No hay oración efectiva y oración poderosa si no hay relación con Dios. Por eso es que no cualquier hijo del diablo puede llegar a Dios y, oh, sí, Diosito. Todo el mundo dice, oh, no, yo oro. No, yo le digo a Dios, yo le hablo a Dios. Escúcheme bien, Dios no oye pecadores. Si tú y yo no tenemos relación con Dios, Dios no nos oye. Padre nuestro nos habla de Hebreos, nos dice que nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Es el capítulo 10 de Hebreos y dice que por la sangre de Cristo el camino nuevo y vivo quitó la pared que nos separaba. Pero escúchame bien, la sangre de Cristo nos da entrada al Padre, no a un Dios, no a Jehová. Jesús nunca llamó a Dios Jehová, siempre, todas las veces que oró le llamó Padre, excepto la última. Dios mío, la oración de cualquier pecador. ¿Por qué me has desamparado? Oh Dios mío, no hay relación, no había relación. Por eso tú y yo nos acercamos al Padre. Entonces, el primera llave es relación. Si tú y yo no aprendemos a desarrollar una relación con el Padre, nuestras oraciones no serán efectivas. No es la oración del bombero, no es la oración de las emergencias. Hasta calcomanías. Oh, el número de emergencias 333. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Necesariamente no funciona si no hay relación con Dios. Es una relación de hijos hacia Padre. Mi hijo puede venir y me puede pedir lo que sea, pero el que no es mi hijo puede venir y no le voy a dar nada porque no hay una relación. De ahí que Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos que se las relación? Recuerde, usted y yo necesitamos relación. Apúntelo, subráyelo. Necesitamos relación con Cristo, relación con Dios, relación con el Espíritu Santo. Es importante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hace falta relación. Jesús les dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque no oraban, no conocían a Dios, no tenían relación con Dios. En tu nombre echamos fuera, pero si mira, en tu nombre hacemos esto. Pero él dice, no los conozco. No los conozco, es decir, nunca tuve una relación cercana con ustedes. Entonces, oración poderosa necesita tener relación. Diga conmigo fuerte, relación. Otra vez fuerte, relación. Número 2, dice que estás en los cielos. Repita conmigo, que estás en el cielo. Escúchame bien, tú y yo necesitamos tener lo acaba de decir mi mamá, una revelación, un entendimiento. Si tú no tienes una revelación de parte de Dios, que tú y yo somos ciudadanos del reino. ¿Por qué tú y yo tenemos derecho aquí en México a la educación? ¿Por qué tú y yo tenemos derecho a un trabajo? Tenemos derecho a tener una cuenta en el banco. Tenemos derecho a darnos de alta en Hacienda. Tenemos derecho a tener una casa. Tenemos derecho a poseer un auto. Es unos derechos que no tienen gente extranjera. Intenta que un hondureño o una persona de Centroamérica o de Sudamérica que llega aquí, no puede. Una persona que viene de Cuba no puede tener un coche, no puede abrir una cuenta del banco. ¿Por qué? Porque no es ciudadano mexicano, no tiene los derechos de un ciudadano. Padre nuestro que estás en los cielos, tú y yo necesitamos una revelación que somos ciudadanos del reino
de los cielos. Recuerda que todo viene del cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... ¿Qué hizo los? Es decir, oración efectiva necesita la revelación de que somos ciudadanos de los cielos. Las cosas, tú y yo tenemos que entender, no vienen de abajo, no vienen de la tierra. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No se la sabe, perfecto, felicidades, no lee la Biblia. De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las del, pónselos para que se empiecen a convertir, no en las de la tierra. De arriba, tú y yo somos ciudadanos del reino, somos conciudadanos. Oración efectiva es un entendimiento, una revelación de que todo viene del cielo. Escúcheme bien, todo viene del cielo. Hay cosas, las cosas del Espíritu no se aprenden, no se memorizan, no es algo que va a llegar porque tú repitas 20 veces. Recuerda, esto viene del cielo, viene del cielo. Las revelaciones que tú y yo somos del cielo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Yo vine del Padre y al Padre voy. Lo que veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo hago. ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús tenía derecho a pedir cosas de Dios para hacer aquí en la tierra? Porque Él era del cielo. ¿Por qué la gente de la tierra no tenía derecho a pedir lo que estaba en el cielo? Porque ellos no eran del cielo. Jesús les dice a los fariseos, ustedes hijos de su padre, el diablo son. Es decir, si tú eres del cielo, tú estarás atento a las cosas del cielo. Si tú eres terrenal, Pedro nos dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Si tú y yo estamos funcionando en la sabiduría de este mundo, estamos funcionando en una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Recuerda que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Santiago, todo viene del cielo. Número 2, ¿queda claro eso? Tú y yo tenemos que entender, recuerda, es un entendimiento por revelación, no es algo que tú entiendes en tu cabeza, es algo que tiene que nacer a través del número 1 que te dije, relación. ¿Quedó claro? Dígame fuerte amén. Relación, somos ciudadanos del reino. Número 3, llave número 3, nos dice ahí en el verso 9 de Mateo 6, santificado sea tu nombre. La clave de esa frase, santificar el nombre de Dios, es cuando tú y yo estamos santificando a Dios de acuerdo a sus cualidades. Eso significa, póngale ahí, adoración. Número 3, adoración. Adoración es exaltación. Adoración es dar gracias, es gratitud, es levantar tus manos santas a Dios, es adorarle, es bendecirle, es danzarle, es alabarle, es regocijarte en su presencia. Santificado sea tu nombre. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres de Dios? ¿Cuáles son? Jehová es mi ¿qué? Mi justicia. ¿Qué es justicia? Sí, que no es lo que la palabra, pero ¿qué es justicia? Dios es justo. Escucha bien, hay veces que tú en tu vida de oración necesitas que Dios haga justicia. ¿Se acuerda de aquella viuda? Hazme justicia de mi adversario. Jesús da la parábola y les dice, estaba la viuda con el juez injusto y dice, hazme justicia. Y él dice que porque la mujer le era molesta y le cansó la paciencia, él era justicia. Ahora dice, ¿cómo no Dios hará justicia a sus hijos que claman a Él noche
y día. Hay veces que tú necesitas que la cualidad de Dios que se manifiesta en tu vida es la del Dios proveedor. Jehová Jireh, Él es. En el monte de Jehová será provisto. Recuerda, Dios es no solo el proveedor, sino que Él es la provisión. Santificas el nombre de Dios en esa área. Tú empiezas a adorarle porque Él es el proveedor, porque ningún bien falta a los que esperan en Él. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Hay veces que tú necesitas, por ejemplo, necesitas que Él te haga en el área de la salud. Yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Él es tu sanador. A veces necesitamos milagros en el área de la salud. Entonces tú llegas y adoras a Dios, santificas el nombre de Dios en el área de la sanidad. Él es mi sanador. Por sus llagas yo fui curado. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Se da cuenta? Santifica el nombre de Dios. Es santificado sea tu nombre. Tiene mucho que ver con adoración. Tiene que ver, escúchame bien, con gozo. Tiene que ver con danza. Tiene que ver con alabanza. Tiene que ver con gritos. Tiene que ver con celebración. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Dios? No alabamos a Dios porque tenemos ganas. No alabamos a Dios porque está de moda la música o porque la música es bonito. La música es simplemente una herramienta que tú y yo usamos para adorar y bendecir a Dios. Pero adorar a Dios, una vida de adoración, un adorador, no tiene que ver nada con música. Tiene que ver con un corazón que sabe santificar el nombre de Dios. Dígame fuerte amén y denle un aplauso al Señor por eso. Dale ¿me entendió eso? Santificado sea tu nombre. A veces tú y yo tenemos necesidad en alguna otra área. Él es, el primer nombre que Dios se revela a Abraham es el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso y tu galardón será sobremanera grande. El Dios Todopoderoso tenía una traducción de una palabra que significaba Shaddai, o que significaba Dios de los pechos grandes, o básicamente quiere decir yo soy todo lo que tú necesitas que yo sea. Es decir, usted tiene que saber que en Dios está todo. Eso es santificar el nombre. Santificado sea tu nombre. Tiene que ver con adoración. Adoración, adoración. Diga adoración, adoración. Adoradores. Dios busca adoradores. Entonces, número 1 es relación. Número 2, revelación, que somos ciudadanos del reino. Número 3, adoración. Ahora, número 4, verso 10 dice: venga tu reino. Venga tu reino. Diga, venga tu reino. Ya vamos cantando, venga tu reino. Venga tu reino significa que los intereses de Dios van antes que mis propios intereses. Cuando la Biblia enseña, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que la gente busca: vestido, comida y todas esas serán añadidas. Es decir, el reino, venga tu reino, es primero las prioridades de Dios antes que las mías. La oración de venga tu reino es decir: Señor, yo voy a poner el avance de tu reino primero que el mío. Recuerda, la iglesia no fue hecha para que alguien haga famoso su ministerio. La iglesia no fue creada para que tú seas feliz. Dios no hace las cosas que hace para que tú te sientas bien. La prioridad es el avance de su reino, y en la medida que tú y yo trabajemos y funcionemos dentro del reino de Dios y del avance del reino, nuestras vidas serán ordenadas, nuestras vidas serán transformadas, nuestras vidas serán cambiadas. Pero el reino tiene que ser una prioridad. El reino de Dios es antes
que mi vida. Muchos no han visto la respuesta o el propósito de Dios cumplido porque creen que el reino está hecho para que a mí me vaya bien, y el reino no fue hecho de esa manera. Tu vida fue hecha de tal manera que siempre y cuando tú funciones en el reino, tu vida estará en orden. Pero si tú no estás en el reino, tu vida nunca estará en orden. La prioridad es Dios. La prioridad es Dios. La prioridad, mi vida fue creada para darle gloria a Dios. ¿Me explico bien? Antes de que a mí me vaya bien, antes de que yo me haga rico, debo aprender a poner el reino de Dios en primer lugar. Por eso el que no diezma, no es que alguien lo maldiga, no es que se le imponga una ley o que se le amenace con la maldición de Malaquías. Simple y sencillamente, personas que no pueden poner el reino de Dios en primer lugar, nunca podrán salir de todos sus problemas. Porque el reino es primero. Venga tu reino. El reino de Dios en primer lugar. ¿Sí quedó claro? Venga tu reino. Sus intereses o los intereses de Dios son primero que los míos. Tu reino es antes que el mío. Luego sigue diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Número 5, escucha bien. La voluntad de Dios tiene que ser hecha. El apóstol Pablo nos habla que hay la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hay la voluntad oculta de Dios que nadie sabe, que nos tiene que ser revelada, que es una voluntad secreta, nadie la sabe. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no sucedió? Hay la voluntad permitida de Dios, que pues jueces cada quien hacía lo que bien le parecía porque no sabían. Donde no hay ley tampoco se inculpa de pecado, aunque también dice Proverbios que el que ignora será azotado poco. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es una voluntad permitida, no te lo prohíbe, por lo tanto está permitido, ¿no? Pero hay la voluntad revelada. Es una revelada, significa que es mostrada o que nos es permitido saberla o conocerla. La voluntad agradable, buena, agradable y perfecta. ¿Sí queda claro? Se escucha bien. La voluntad revelada es lo que tú y yo conocemos de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Escúchame bien, ¿por qué tú y yo creemos en la sanidad divina? Porque en el cielo no hay enfermos. Entonces su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, es que aquí no haya enfermos. Porque tú y yo creemos en la bendición y en una buena mayordomía y una bendición que sobre todas las áreas de nuestra vida. Porque en el cielo no hay necesitados, en el cielo no hay pobres. Por lo tanto, su voluntad, como en el cielo, tiene que ser hecha en la tierra. Yo no puedo vivir en bancarrota toda mi vida. ¿Por qué tú y yo creemos en sacar fuera los demonios? Porque en el cielo no hay ningún endemoniado. ¿Se da cuenta? Hay otra cosa que entra dentro de esto. Cuando tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, tú y yo entramos en una zona que se llama rebelión y desobediencia. Cuando tú y yo tenemos la voluntad revelada de Dios, conocemos lo que es la voluntad de Dios y tú y yo decidimos desobedecer, entramos en una área que se llama rebelión y por lo tanto no caminamos en la voluntad de Dios. Nuestras oraciones pierden poder, nuestras oraciones pierden efecto. ¿Por qué? Porque el potencial de la oración está en que su voluntad sea hecha. Tú y yo tenemos que ir progresando. Estás en la buena voluntad, vas a la agradable, tienes que ir a la perfecta, no a la perversa.
a la perfecta voluntad de Dios. Te das cuenta que es progresivo. De acuerdo a lo que tú sabes, tú vas obedeciendo. De acuerdo a lo que tú sabes, tú vas avanzando. Cuando los niños son niños, se les ponen ciertas reglas, ciertas la ley es un ayo, son como ciertos tutores que los van a ir llevando, pero conforme el niño va creciendo, se le van delegando mayores responsabilidades, se le puede ir explicando por qué sí o por qué no tiene que hacer determinadas cosas, y cuando va empezando a entrar en la etapa adolescente, se le tienen que poner ciertos lineamientos que quizá no tenía de niño ni tendrá de más grande, porque es algo progresivo. Mucha gente, el diablo los mata o los destruye. Escúchame bien, si tú le permites al diablo, él te va a destruir. La gente que no avanza, que no progresa y que no se mueve dentro de la voluntad de Dios, normalmente es un blanco fijo y fácil para el diablo. Uno de los secretos de la guerra, para que un soldado pueda salir victorioso, pueda salir vivo, es que tiene que estar en constante movimiento. Por eso la iglesia no podemos estancarnos, por eso no podemos quedarnos cantando las mismas canciones de hace 10 o 20 años. No podemos hacer las cosas igual que hace 10 o 20 años. Las verdades de Dios no cambian, pero las verdades tienen que ser constantemente renovadas y reveladas por el Espíritu de Dios para que sean vivificadas y sean vivas. Las palabras de Dios son eternas, pero a la misma vez son vivas y son renovadas. La oración es algo personal, porque Dios es un Dios personal. Su voluntad en mi vida tiene que ser algo personal, porque Él es un Dios personal. Si tú se lo permites, el diablo te va a matar, mi amado hermano. Si tú permaneces estático, si tú no avanzas y tú no creces en tu vida en Cristo, si tú no creces en el conocimiento de su voluntad, si tú y yo no progresamos, somos blanco fácil para el diablo. Por eso tú y yo no nos podemos estancar constantemente. ¿Qué pasa con el agua que tú la dejas en un bote? Se va pudriendo, se vuelve una incubadora para el dengue, por ejemplo, para tener cólera, para tener enfermedades. Si tú y yo nos estancamos, si tú y yo dejamos de avanzar, si tú y yo dejamos de congregarnos, si tú y yo nos vamos atrasando en nuestra vida en Cristo, nosotros somos blanco fácil del diablo. Es fácil salirnos de la voluntad de Dios. El diablo va a tratar de sacarte de la voluntad de Dios, ya sea atrasándote o empujándote. Antes te agarraba por el lado que no tenías dinero, porque siempre tenías necesidad, tenías que trabajar más, tenías muchos problemas. Pero después, cuando tú empiezas a tener victoria, ahora no va a ser por ahí. Ahora va a tratar, si ve que te gusta el dinero, entonces va a tratar de darte más y más y más y más para poderte sacar. Si ve que te gustan hacer cierto tipo de cosas que antes no podías y que ahora puedes, entonces te va a dar ese tipo de cosas para sacarte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser o es progresiva. Tú vas avanzando. Buena, agradable, perfecta. Es una, escucha bien, las verdades de la palabra, las verdades de la voluntad de Dios reveladas tienen que ser practicadas, tienen que ser, son preventivas, tienen que ser vividas y tienen que ser progresivas. Es un proceso en el que tú y yo vamos creciendo. Todo aquello que está vivo y que está sano naturalmente crece. Si no hemos crecido en nuestra vida espiritual, es porque algo en algún momento se empezó a desviar. ¿Me explique bien? Hágase tu voluntad. Número 6 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, tú y yo podemos orar o recibimos el sustento diario de Dios. Eso significa, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar total dependencia de Dios para mi sustento diario. Filipenses nos enseña: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones. ¿Dónde? Delante de Dios.
delante de Dios, delante de Dios, antes de que alguien más se entere lo que tú necesitas, lo que te está pasando, primero tiene que ser conocida delante de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que tener una total dependencia de Dios. Si Dios no te puede suplir, nadie te puede ayudar. Si Dios no interviene, lo que tú o alguien pueda hacer no tiene el mayor valor si Dios no está. Escúchame bien, solo lo que Dios bendice, solo lo que Dios empieza, solo lo que Dios hace, tiene la completa y total bendición de Dios. Usted tiene que depender completamente. Cuando tú y yo ofrendamos y diezmamos, estamos haciendo una declaración pública que nuestra dependencia total y completa viene de Dios. Tienes que tener una verdad revelada en tu corazón. Mira, el que tuvo la mayor revelación, Pedro, Jesús le dice: ¿quién dices ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero escúchame bien, ahí tenemos hasta las 4 cosas así básicas. ¿Quién es salvo? Ahí Pedro tiene: número 1, es salvo aquella persona que tiene una revelación de quién es Jesús. Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el Salvador. Reconoce un entendimiento que nadie le puede convencer de lo contrario. Él es el Cristo. Número 1. Número 2, Él es el Hijo de Dios. Hay un reconocimiento público de quién es Cristo. Número 3, hay un encuentro personal con el Hijo de Dios. Número 4, puede decir esa verdad sin avergonzarse de ella. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad revelada. ¿Okay? Número 6, nuestra total dependencia de Dios para nuestro sustento. Dios proveerá el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es un reconocimiento y una dependencia total de Dios para nuestra provisión. Número 7, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una llave para una oración efectiva y poderosa, escuche bien: confesión de pecados y perdonar, el practicar el perdón hacia los demás. Tiene que ser una práctica diaria en nuestras vidas. Perdónanos nuestras deudas. Si hay algo, el apóstol Pedro habla y dice: si tú tienes pleitos en tu casa, si tú tienes pleitos con tu mujer, o tienes pleitos con tu esposo, o tienes pleitos, dice, tus oraciones pueden ser estorbadas. Jesús mismo dice: si ustedes no, verso 14, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco los perdonará a ustedes su Padre celestial. Eran hijos, había relación de padre, era el Padre celestial, y no había perdón de Dios. Tú y yo, si hay algo que destruye las vidas de los creyentes, que destruye nuestras vidas, que estorba nuestra relación con Dios, es cuando nosotros abrazamos una ofensa y guardamos una ofensa y la abrazamos y le hacemos como dice el perro: tuya, mía, te la presto, acaríciala, bésala, como se abraza a la novia. Abrazas una ofensa, lo que te hicieron o no te hicieron, o crees que te hicieron porque ni te lo hicieron, y vives ofendido. Hay gente que falta de sabiduría, que vive ofendida con Dios. Lo más absurdo que puedes hacer. Perdónanos, confesión de pecados. Escúchame bien, la confesión, aquí nada más son 7 y te voy a decir por qué. Porque después dice: y no nos dejes caer, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Escúchame bien, aquella persona, hoy hablaba con mi mamá, le decía: es que la gente realmente no cae en tentación. La gente se avienta unos clavados a la tentación
Porque el apóstol nos dice, nadie diga que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno de sus propias concupiscencias significan malos deseos o bajas pasiones, es atraído, es seducido, es acariciado, apapachado, envuelto por sus propios malos deseos, y entonces da a luz el pecado. Concibe y entonces da a luz pecado. Es decir, la tentación o el caer en tentación está estrechamente ligado con una ofensa no resuelta en nuestros corazones. Puede ser dos causas, puede ser una ofensa no resuelta, falta de perdón, raíz de amargura, o pecados no confesados. No, perdónanos nuestras deudas como también nosotros. Tiene que ser una práctica diaria. Escúchame bien, falta de confesión y perdón nos mete en tentación. Confesión y perdón es la liberación de ataduras del pecado, del diablo o de los hombres. Confesión y perdón. Confesión y perdón nos libera de ataduras. ¿Cuándo vamos a salir de esa atadura, de esa opresión? Cuando perdones. O número dos, cuando confieses el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, nos dice Proverbios. Moisés hablándole en Levítico, me parece, les está hablando a alguna de las tribus y dice, tengan cuidado porque si no, su pecado los alcanzará. Tus pecados te persiguen. Entonces, confesión de pecados y perdón. Confesión, eso es una herramienta de la oración poderosa, porque nos dice Jesús, cuando oren, perdonen. Cuando ores, perdona. Algo básico que necesito para orar, perdona. ¿Quedó claro? Póngase de pie y vamos a orar. Todos de pie y dígale, Padre, gracias. Levantando su voz, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Recibo la palabra, ore por eso. Recibo la palabra, Señor. La voy a practicar. Me voy a llevar el disco, el video. La voy a estar oyendo, la voy a estar practicando, Señor. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón, reprendemos aquello que nos roba la semilla. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Evitaré todo aquello, Señor, que en una forma u otra afecte mi conciencia y mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien no ofrendó de los que llegaron tarde, ahí está el bote, pueden pasar, Osvaldo. Amén. Dale un aplauso. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Mañana hay ensayo a las 11, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu continúa hablando a nuestras vidas. Recibimos la palabra, Señor, y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, ayudándonos, Señor, a ser hacedores, a practicar, Señor, a tener intimidad y relación contigo, Señor. Espíritu Santo, muévenos. Tu palabra dice, Señor, que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Señor, que tu buena voluntad, Padre, en cada uno de nosotros, que tu buena voluntad, Señor, nosotros podamos llevarla a cabo, Padre, a través de nuestra vida de comunión, de intimidad, de relación contigo, Señor. Permítenos ser una iglesia, Señor, que ame el orar.
Permítenos ser una iglesia como la iglesia del libro de los Hechos, Señor. Queremos la manifestación de tu presencia, Señor, como en aquel entonces. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Que cada uno de los que estamos aquí seamos gente, Señor, que tiene relación contigo, que ama tu presencia, que ama el estar contigo, Señor. Espíritu Santo, muévenos, muévenos, glorioso Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.